Amor y respeto, capítulo 4. Lo que el hombre más teme puede hacer que el ciclo alienante siga girando. En el capítulo 2 mencioné que muchos esposos interpretan la crítica como desprecio, y el desprecio es algo que los hombres no manejan bien. Las esposas deben comprender que sus esposos no son ni la mitad de grandes y fuertes e inmunes a ser lastimados de lo que parecen. Una mujer puede verse como una tierna gotita de rocío y a su hombre como un oso fuerte y grandote que debería poder absorber cualquier clase de trato rudo. Un tipo enorme se quedó pasmado ante el ataque de su esposa y le dijo: «Tú me odias». Frustrada respondió: «Cuando grito te odio, deberías saber que no te lo digo en serio. Mides casi 2 metros y pesas 260 libras, aproximadamente 118 kilos. Santo cielo, lo hago porque puedes aguantarlo. La verdad es, sin embargo, que muchos hombres no pueden aguantarlo. No importa cuán grandes sean físicamente, emocionalmente, son vulnerables a lo que suena como desprecio». El temor que los hombres tienen a ser despreciados se dramatiza en el primer capítulo de Esther. ¿Cuál era el temor? Que las esposas comenzaran a desdeñar a sus esposos y a desobedecerles. El resultado, el menosprecio y el enojo de las esposas hacia sus maridos no tendría fin en todo el territorio del reino. Se puede ver en Esther 1:18. Esto no es para justificar el temor del varón al desprecio, ni en el libro de Esther, ni en ningún otro lado, pero así como las mujeres temen no ser amadas, los hombres temen no ser respetados, tenidos en poco. El anhelo y la necesidad de los esposos es que sus esposas les den honor y respeto. El conflicto hace que la mayoría de los hombres no se sientan respetados. Cuando Decision Analysis Inc. realizó un sondeo nacional sobre las relaciones hombre-mujer, tuve la oportunidad de contribuir con una pregunta que se le hizo a una numerosa muestra representativa de hombres. La pregunta decía: ¿aún en las mejores relaciones suelen surgir conflictos sobre situaciones cotidianas? En medio de un conflicto con mi esposa, otro significativo, es más factible que en ese momento sienta, letra A, que mi esposa, otro significativo, no me respeta. O letra B, que mi esposa, otro significativo, no me ama. Como era de esperarse, el 81.5% eligió letra A, que mi esposa, otro significativo, no me respeta. La encuesta corrobora lo que ya había descubierto durante mis 6 años de trabajo con parejas casadas. Los hombres necesitan sentir que son respetados durante el conflicto más de lo que necesitan sentirse amados. Como ya mencioné, en lo profundo, los hombres saben que sus esposas los aman, pero no están muy seguros de que los respeten. Quizás es por eso que la amplia mayoría favoreció la respuesta A sobre la B. Cualquiera sea la razón durante un conflicto marital, es claro que los hombres dan mayor valor al hecho de sentirse respetados que al de sentirse amados. Muchas mujeres no pueden entender esto porque siguen en sintonía con la longitud de onda del amor. Virtualmente, todas las mujeres que he conocido o aconsejado estarían dispuestas a decir: solo quiero a alguien que me ame, que me haga especial, que me haga sentir que soy lo más importante de su vida. Nadie esgrimiría estas palabras para acusar a la mujer de ser una prima donna o una ególatra. Pero cuando un hombre dice que necesita ser respetado, a menudo se lo tilda de arrogante, especialmente en nuestra cultura. Pero es asombroso lo que sucede cuando una mujer muestra respeto y admiración al hombre. Solo recuerde sus días de noviazgo. Durante el cortejo, la mujer quizás pensaba que lo que motivó a su hombre a pedirle matrimonio era el amor que ella le tenía.
Después de todo, el amor era lo que le motivaba a ella. De hecho, su amor era inmenso. No hay dudas acerca de eso, pero más de lo que ella advirtió fue su admiración íntima y única lo que ganó el corazón de su hombre. Como dice el viejo dicho, todo hombre hace lo que hace por la admiración de una mujer. Cuando salían de novios, ella se convirtió en esa mujer y él se arrodilló para proponerle casamiento. Él tenía profundos sentimientos de amor hacia ella, sentimientos que surgían de la seguridad de que ella lo respetaba y lo admiraba. Ella había tocado una fibra sensible en lo profundo de su interior que literalmente impulsó su vida entonces como la impulsa hoy. Creo que los hombres consideran el respeto y el honor como valores iguales. Mi experiencia como hombre y la que he oído de otros hombres me dice que en nuestro territorio tenemos un código de honor y si no vivimos de acuerdo con dicho código, estamos en serios problemas. Desde nuestra niñez hemos aprendido que hay ciertas cosas que simplemente no se hacen y que hay ciertas cosas que simplemente no se dicen. Una mujer habla a su esposo en el hogar de una manera en que un hombre jamás le hablaría. Él no puede creer que ella pueda llegar a ser tan agresiva, tan irrespetuosa. El esposo a menudo apartará la vista, deseoso de abandonar la discusión y seguir adelante. No quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque se siente rodeado e intimidado por el semblante sombrío, las emociones negativas y las palabras combativas de su esposa. Todo esto lo fastidia y lo provoca. Entonces se retira. Para él, eso es lo honroso. ¿Es usted una persona crítica u obstruccionista? De acuerdo con la amplia investigación del Dr. Gottman, el 85% de los esposos finalmente se valdrán de técnicas obstruccionistas con sus esposas durante el conflicto. Para un hombre, la tensión se incrementa más rápido porque su presión sanguínea y su ritmo cardíaco se elevan y permanecen altos durante más tiempos que los de su esposa. Durante estos cruces de palabras, las críticas negativas de una esposa pueden abrumar al marido y él tiene pocas ganas de lidiar con eso. La esposa cree que tales intercambios potencialmente pueden aumentar el amor entre ellos y el ritmo cardíaco de ella no se eleva. El esposo, por otro lado, ve ese intercambio como una discusión en la que él está propenso a perder el respeto y esto acelera su ritmo cardíaco. En un intento por tranquilizarse, el esposo usará técnicas obstruccionistas, se quedará callado, no dirá nada o se retirará para estar solo. Si se le pregunta por qué se retrae, el esposo dirá, estoy tratando de no reaccionar. La esposa quizá vea esta actitud de su esposo como desamorada, pero él no la ve así. Él simplemente está intentando hacer lo honroso y respetable, pero su esposa piensa que él la está rechazando. ¿Cómo podría querer apartarse y retraerse cuando lo único que ella hizo fue hacerle una o dos críticas de poca importancia? Gottman afirma, tales interacciones pueden producir un círculo vicioso, especialmente en el matrimonio con altos niveles de conflicto. Cuanto más las esposas se quejan y critican, tanto más los esposos se alejan y se retraen. Cuanto más los esposos se alejan y se retraen, tanto más las esposas se quejan y critican. Gottman agrega que si una esposa se torna agresiva y desdeñosa, el matrimonio corre serio peligro. Si el ciclo no se detiene, probablemente terminarán divorciándose. ¿Cómo resuelven las mujeres los conflictos entre ellas? Mi experiencia en el aconsejamiento de cientos de matrimonios a lo largo de los años confirma que, en efecto, los esposos son por lo general obstruccionistas magistrales. Sus esposas, por supuesto, son usualmente las criticadoras, las confrontadoras, las que quieren poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Hay esposas que a veces son obstruccionistas, pero en mi experiencia están dentro de la minoría.
Mi opinión es que cuando una esposa recurre a la obstrucción es porque ha perdido la confianza en que su esposo oirá su corazón. Ella anhela conectarse, pero ha perdido la esperanza. Mientras que el corazón de él puede estallar de enojo, el de ella permanece lento y constante porque está destrozado. En la mayoría de los casos, una esposa que esté enamorada de su marido intentará acercarse cuando no se sienta amada. Por ejemplo, es el primer año de casados y él ha llegado tarde a cenar 2 veces seguidas sin avisar. Ella se dice a sí misma, esto está mal. ¿Cómo puede ser tan insensible? Estoy última en su lista de prioridades. ¿Qué actitud tan desamorada? Instintivamente procede a decir lo que ella cree que es lo amoroso cuando él entra por la puerta. Necesitamos hablar ahora mismo. Por favor, siéntate y hablemos. Al acercarse a su esposo de esta manera, la esposa está usando el mismo método que usaría con su mejor amiga. Cuando las mujeres tienen conflictos una con otra, por lo general ambas verbalizan sus sentimientos, comparten lo que tienen en su corazón porque saben instintivamente que eso conducirá a una reconciliación. En algún punto, una de ellas dirá, bueno, yo estuve mal. Después la otra dirá, no, yo también me equivoqué, ¿me perdonas? Y la otra dice, sí, por supuesto, te perdono, realmente lo siento. Entonces se abrazan, derraman algunas lágrimas y muy pronto están riendo de nuevo. Eso es lo que llamo llevar las cosas al punto de partida. Infortunadamente, las mujeres piensan que este método dará resultado con sus esposos al igual que con sus mejores amigas. Cuando surge un problema y percibe falta de amor, la esposa instintivamente se acerca a su esposo para compartir sus sentimientos. Su meta final es que ambos se pidan perdón y después se abracen. Esta es la forma en que ella mantiene su matrimonio al día, un valor muy preciado para ella. Su corazón anhela resolver las cosas y reconciliarse. Su esposo le importa más que cualquier otro adulto sobre la tierra. En verdad, su confrontación es un cumplido. Ella piensa, oh, si él pudiera ver mi corazón, ¿por qué se aleja de mí? Lo que por lo general la esposa no ve es que existe una gran diferencia entre su mejor amiga y su marido. Una esposa siempre será más sentenciosa hacia su esposo, que hacia su mejor amiga. Se siente libre para hacerlo porque, como su amada, su compañera, parte de su misión en su mente es ayudar a convertirlo en un hombre amoroso. Ella sabe que si puede poner sus críticas sobre la mesa, él puede cambiar. Y si él cambia y se convierte en un hombre un poquito más amoroso, ella sabe que lo amará más. La autoimagen de una esposa puede depender de la aprobación de su esposo. La esposa típica tampoco se da cuenta de que su autoimagen a menudo descansa en lo que ella cree que su esposo piensa de ella. Este no es el caso con una mejor amiga. La opinión que su amiga tiene de ella es importante, pero no tan vital como la de su esposo. Asimismo, la relación matrimonial, a diferencia de la relación con una amiga, es un tema de discusión continua entre ella y otras mujeres. Cada una quiere contar a la otra lo maravilloso que es su matrimonio. Entonces, la negatividad de una esposa puede intensificarse cuando su esposo obstaculiza los esfuerzos de ella por cambiarlo. Él no la está haciendo sentir bien y ella no puede contar a sus amigas la dicha que experimenta en su matrimonio. Si su negatividad se intensifica, corre peligro de tornarse aún más agresiva y despectiva, y entonces su esposo acabará por retraerse completamente. Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La triste ironía es que una esposa puede llegar a ser rencillosa e iracunda porque su esposo la malinterpreta.
él no descifra el código en el que ella clama, necesito tu amor. En lugar de eso, él oye, no te respeto, y así malinterpreta a esta piadosa, dulce y tierna mujer. Cuando ella se pone demasiado negativa, no se hace ningún favor a ella misma ni a su matrimonio. Afortunadamente, algunas mujeres se están dando cuenta de que la confrontación negativa no da resultado. Como una de ellas dijo, mi fuerza y mi destreza verbal no están ayudando a mi matrimonio. Para mi esposo, he resultado ser demasiado fuerte y demasiado controladora y demasiado demandante y demasiado crítica. He sido su madre, su maestra y su Espíritu Santo. Es mi naturaleza personal y propia guiar y dirigir y controlar y arreglar y hacer las cosas bien y querer que otros hagan lo mismo. Él le tiene pavor a mi lengua. El regaño de una esposa puede iniciar el ciclo alienante. Cuando un hombre comienza a sentir que su esposa ya no lo respeta, sino que lo menosprecia, pone en movimiento el ciclo alienante. Por lo general, comienza cuando las mujeres empiezan a regañar a sus propios hogares, en sus propios hogares. La palabra regaño suele asociarse con las madres cuando retan a sus hijos. Sin embargo, la definición del diccionario dice que regaño es un gesto o descomposición del rostro acompañado, por lo común, de palabras ásperas con que se muestra enfado o disgusto. Cuando una esposa trata a su esposa con repetidas reprimiendas y regaños, es una forma segura no solo de fastidiarlo, sino también de tratarlo de manera irrespetuosa. Las esposas, sin embargo, tienden a no ver esto. Como madres, la corrección es parte de su naturaleza maternal. Desafortunadamente, tienden a actuar como madres de sus esposos, como admite esta madre. Mientras lo escuchaba hablar en la conferencia acerca del amor hacia la esposa, no tuve problema para oír y estar de acuerdo con todo lo que usted estaba diciendo. Pero el sábado, cuando comenzó a hablar acerca del respeto y de la falta de él, tengo que admitirlo, me quedé desconcertada. Estaba tan centrada pensando por qué él no podía entenderme que ignoraba totalmente que se sintiera menospreciado. Creo que esto es especialmente cierto en mi caso. Como madre de hijos pequeños, siempre trato de que entiendan la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nunca me había dado cuenta que había estado proyectando eso en mi esposo también. Con toda franqueza, no creo que mi esposo hubiera sabido explicar cómo lo hacía sentir mi comportamiento. Cuando una esposa regaña a su marido, solo está tratando de ayudar a corregir las cosas para mantener su equilibrio. Y no hay duda de que a veces los hombres necesitan esta clase de ayuda, pero cuando el hombre empieza a sentir que lo que su esposa le dice lo reduce a un niño regañado por su madre, puede haber problemas. Él no necesariamente ve el corazón de su esposa, solamente oye sus palabras que dicen que lo está menospreciando. Si parafraseamos Proverbios, él preferiría vivir en el desierto antes que con esta mujer irritante. Aunque muchas esposas no tienen la intención de faltar el respeto, sus esposas las ven como irrespetuosas y se refugian detrás de su obstruccionismo. Para consejos sobre cómo no criticar a ser obstruccionista para con su cónyuge, ver apéndice A, página 271. De hecho, a cierto número de hombres de negocios esta pregunta: ¿usted quiere que sus colegas lo amen o que lo respeten? Todos se ríen y dicen, no podría importarme menos si me aman o no, pero respetarme rotundamente. Bien o mal, los hombres interpretan su mundo a través de las coordenadas del respeto, y un tono y expresión facial suaves pueden hacer por su matrimonio mucho más de lo que ella se puede imaginar.
Sara estaba hablando con una esposa acerca de cómo controlar su ponzoña verbal hacia su marido. La esposa mostraba desdén hacia él, algo que ella sabía que no era sabio, pero su esposo hacía cosas que la hacían enojar tanto. Según ella, el problema era estrictamente de él. No limpiaba bien la cocina, no colocaba los platos en el lavavajillas correctamente y no ordenaba las cosas que sacaba del lugar como ella esperaba. Entonces se tornó agria y negativa. Esta esposa intentó oír lo que Sara trataba de decirle, pero se sentía abrumada por su enojo y su dolor. Entonces, Sara le hizo una pregunta que hace a muchas esposas que llegan a nuestras conferencias llenas de desprecio hacia sus maridos. ¿Qué sucedería si su hijo creciera y se casara con alguien como usted? La mujer se quedó boquiabierta. Estaba anonadada. Por primera vez pudo darse cuenta. Nunca querría que ninguna mujer tratara a su hijo de la forma que ella estaba tratando a su marido. Se dio cuenta de que cuando su hijo se convirtiera en esposo, si su esposa lo tratara con tal enojo y desprecio, el espíritu de él se sentiría aplastado y se encerraría en sí mismo, derrotado. Cuando oyó esto expresado así, ella vio las cosas desde una perspectiva totalmente nueva. Pudo verse a sí misma más claramente que nunca y juró cambiar. Esta mujer es un vívido ejemplo de muchas esposas que vienen a nuestras conferencias. Tienen emociones mezcladas. ¿Aman a sus esposos? Sí, pero ¿los respetan? No. Es por eso que constantemente animamos a las esposas a hacerse una pregunta. ¿Lo que estoy a punto de decir o hacer dará la impresión de ser respetuoso o irrespetuoso? Esto evita que la esposa dé una falsa representación de su corazón al mostrarse demasiado negativa. Toda esta idea de la necesidad masculina de respeto es información nueva para muchas mujeres. En las sesiones del seminario, las mujeres se muestran incrédulas cuando les digo que la Escritura manda a las esposas mostrar respeto incondicional a sus esposos. Entiendo su confusión. Están creadas para amar y la cultura ha impuesto tan radicalmente toda esta idea de amor, 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 que ni siquiera conocen al hombre con el que se han casado. De hecho, muchas veces responden, esto es totalmente extraño para mí. Y ese es exactamente el problema. Cuando una esposa no habla el lenguaje del esposo, después de un tiempo, el esposo no estará interesado en comunicarse. ¿Quién quiere seguir hablando con alguien que no habla su misma lengua? Entonces el esposo se queda callado y se retira. Aunque a las esposas se les dice que los esposos sienten, mi esposa no me respeta. Su respuesta es, ¿qué tiene que ver eso con este asunto? La respuesta obviamente es todo. Es hora de que las mujeres empiecen a descubrir cómo se sienten realmente sus esposos. Una esposa quedó impactada cuando preguntó a su esposo, ¿quieres que te diga que te amo o que te respeto? Sin vacilar respondió, respeto. Ella no podía creer lo que acababa de oír. No se había dado cuenta de que aunque él necesitaba su amor, no tenía la seguridad de que ella lo respetara. Para muchas esposas esto puede resultar muy difícil de aprender y lamento que tengan que sentir todo yendo desde el asombro hasta la vergüenza. Nadie está tratando de avergonzar a las esposas. Muy por el contrario, nuestro mensaje de amor y respeto está diseñado para ayudar a las esposas a ver que sus maridos grandes y fuertes realmente necesitan algo que las esposas pueden suplir: respeto. Cuando un esposo recibe respeto incondicional de parte de su esposa, esos tiernos sentimientos de afecto regresarán y él comenzará a darle la clase de amor que ella siempre esperó recibir. Eso es, necesito respeto. Pero no todos los hombres son conscientes de que necesitan respeto. Incluso importantes líderes expertos en la evaluación de distintas clases de personas en diferentes situaciones no siempre se dan cuenta de por qué reaccionan como lo hacen en sus matrimonios.
Una vez almorcé con un candidato a miembro del Senado de los Estados Unidos y cuando le expliqué que la conexión entre amor y respeto, dijo, ahora que me lo explica de esa forma, así es exactamente como me siento. Eso es, quiero respeto. El CEO de una gran compañía asistió a nuestra conferencia y al reflexionar en lo que había oído, se dio cuenta de que él estaba reaccionando contra su esposa porque no se sentía respetado. Comenzó a manifestarle esto y aunque creó algo de tensión durante un tiempo, finalmente tuvo como resultado una comprensión más profunda que entre ambos. En sus propias palabras, me ayuda a mí y a ella. Cuando expreso mis sentimientos con humildad, ambos sabemos qué está sucediendo, en vez de yo sentirme de mal humor y retirarme. Ahora que ella busca entenderme, su petición de que yo entienda su necesidad de amor realmente tiene sentido. Suena justo. Tengo un conocido que tiene un doctorado en psicología educacional. Cuando revisó el material del ciclo alienante junto conmigo, dijo, eso es exactamente lo que siento cuando las cosas se ponían acaloradas entre mi esposa y yo. Por años era algo que sentí en lo profundo de mi interior, pero no lograba identificar qué. Yo reaccionaba muy mal, pero ninguno de los dos sabía por qué. El hilo común en lo que dijeron estos tres hombres es que no podían articular su necesidad de respeto, pero una vez identificada, la entendieron. Es muy posible que en alguna oportunidad hayan pensado para sí mismos, no merezco esta falta de respeto, pero rápidamente reprimían estos sentimientos. Esto es bastante común en el hombre de hoy porque la cultura le ha dicho que no es correcto expresar sentimientos de no ser respetado. Y si se atreviera a hacerlo, su esposa no lo aceptaría porque para ella sonaría arrogante. Otra cosa que puede impedir que un hombre exprese su necesidad de respeto es oír de boca de su esposa. Tú no mereces mi respeto. Con su vocabulario rechazado por arcaico y su actitud criticada como arrogante, un hombre no tardará mucho en archivar su necesidad esencial de respeto en un compartimiento rotulado no sacar a colación. Y allí se quedará. Pero si otra mujer lo admira, entonces cuidado, como nos compartió una esposa cuyo marido se involucró en una aventura. Me di cuenta de que mi esposo me había engañado con esta mujer, no por su aspecto o su personalidad o porque fuera algo tan extraordinario, sino porque ella era su audiencia cautiva. Ella creía que él sostenía la luna. Todo comentario que le hacía a ella era ingenioso. Todo lo que él hacía era perfecto. A sus ojos, él era el hombre más apuesto, inteligente y divertido del mundo. Él necesitaba un incentivo para su ego y ella estaba lista y dispuesta a hacer eso para él. ¿El amor y el respeto son la misma cosa? Muchas esposas me dicen, el respeto y el amor son la misma cosa. Yo respondo, no, no lo son. Y usted sabe que es así. Por ejemplo, usted respeta a su jefe, no lo ama. Al jefe no se lo ama. He estado con parejas en sesiones de aconsejamiento y con su marido sentado allí escuchando. La esposa dice sin ningún problema, yo amo a mi esposo, pero no siento ningún respeto por él. Pero cuando pongo las cosas al revés y pregunto a las esposas cómo se sentirían si oyeran de sus esposos decir, te respeto pero no te amo, se horrorizan y exclaman, me sentiría desolada. Pregunté a una esposa, ¿cuánto le llevaría a superar eso? Inmediatamente respondió, toda la vida. La esposa típica pondría el grito en el cielo si oyera, te respeto pero no te amo. Eso es tabú. Ella vería a su esposo como un ser humano totalmente falto de amor. No obstante, esta esposa siente que puede decir sin problema alguno, te amo pero no te respeto.
Lo que ella no entiende es que su esposo se siente igualmente desolado por su comentario y también le llevaría toda la vida poder superar eso. Lo esencial es que esposos y esposas tienen necesidades realmente iguales. Ella necesita amor incondicional y él necesita respeto incondicional. Todo eso debería ser obvio, ¿no es así? Casi siempre que Sara y yo damos nuestro seminario acerca de la conexión de amor y respeto, la gente nos dice, por supuesto, esto es tan obvio. Y después el marido o la esposa agrega, pero ¿por qué mi cónyuge no lo entiende? Ya sea que el esposo o la esposa no entienda, la respuesta es la misma, o a menudo no vemos lo obvio. Un vendedor puerta a puerta tocó en el timbre y esperó. Un niño que parecía de unos 10 años respondió. Estaba fumando el cigarrillo más grande que el vendedor había visto en su vida. Después de unos segundos de silencio de parte del vendedor, que se había quedado pasmado, finalmente preguntó, ¿está mamá en casa? El muchachito de 10 años dio un par de chupadas echando humo en el rostro del vendedor y dijo, ¿y a usted qué le parece? Y ese es el punto. Si el vendedor hubiera pensado un poquito más, se habría dado cuenta de que mamá no estaba en casa. Pero por alguna razón no siempre pensamos, particularmente cuando algo nos impacta o nos distrae. Cuando una esposa no se siente amada, puede sentir una conmoción tal en su corazón que está totalmente ajena a sus reacciones irrespetuosas hacia su marido. Aunque cualquier hombre que estuviera mirando la notaría claramente. Cuando un esposo no se siente respetado, esto puede provocarlo tan rápidamente que no lo deja ver su reacción desamorada, la cual sería obvia para cualquier mujer. Palabras sabias para esposos y esposas son estas. Vemos fácilmente lo que nos hacen a nosotros antes de ver lo que le estamos haciendo a nuestro cónyuge. Al tratar de ver cómo detener el ciclo alienante, es de gran ayuda recordar que a los hombres se les manda a amar porque no aman naturalmente, y por otro lado, a las mujeres se les manda a respetar porque no respetan naturalmente. Si la conexión entre amor y respeto va a tener sentido y dar resultado en un matrimonio, la esposa en particular debe vencer todo sentimiento de que su esposo necesite ganarse su respeto. He aconsejado a muchas mujeres a quien les gusta amar, pero no les gusta respetar. Cuando estas mujeres no se sienten amadas, a menudo intentarán mejorar la situación usando más amor. Eso es natural. Pero cuando estas mujeres no se sienten amadas, les resulta difícil mostrar respeto. Eso es antinatural. Ellas actúan faltando el respeto, pero realmente no quieren hacerlo. Simplemente están respondiendo a sus sentimientos intrínsecos, sin darse cuenta de que se está dirigiendo a su esposo en tono despreciativo. Una esposa quizás diría, está exagerando toda esa cuestión del respeto. Es demasiado sensible. Mi regaño y mi expresión agria continúan. Así es como soy yo a veces. Tiene que superarlo. Ese es su problema. Pero por supuesto, no es problema de él, es de ellos. ¿Cómo se sentiría la esposa si el esposo dijera, estás exagerando toda esa cuestión del amor? Eres demasiado sensible. Siempre me estás diciendo que soy demasiado áspero. ¿Tienes que superarlo? A los esposos, por supuesto, también les va a costar resolver esta situación. Como no se sienten respetados, pierden de vista el corazón de su esposa. Resulta fácil perder los tiernos sentimientos de afecto ante lo que parece ser desprecio. Pero, ¿la meta de ella es castrarlo a usted? No, si ella tiene buena voluntad. Aunque ella fuera injustamente cruel, no es excusa para que un hombre de honor se niegue a obedecer el mandamiento de Dios de amar a su esposa.
Creo que los hombres que están leyendo este libro son hombres de honor y mi pedido para ellos es este: ame a su esposa, trate siempre de ver lo que hay en lo profundo de su corazón. Si un esposo tiene algo de honor y buena voluntad, debe dar un paso adelante y empezar a entender todo este asunto de ser amoroso. Y debe vencer todo temor que pueda tener de que ella lo trate con desprecio. Quizás sus críticas no sean de ningún modo sinónimo de desprecio, simplemente son su forma de rogar. Por favor, ámame. Cuando un esposo puede descodificar el clamor y responder a su esposa con amor y comprensión, experimentará el gozo de una perspectiva del matrimonio justa y equilibrada. Y esos tiernos sentimientos de afecto volverán. He hablado con muchos hombres que dicen que quieren intentarlo, pero que no tienen idea de cómo hacerlo. Afortunadamente, existen muchas claves que siempre me alegro de compartir con todo aquel esposo que esté dispuesto a escuchar, aprender y después cambiar la perspectiva que tiene de su esposa. Las parejas casadas en una encrucijada. Hoy en día, las parejas casadas están en una encrucijada. ¿Apreciará ella la necesidad que su esposo tiene de respeto o censurará sus sentimientos? Descubrirá que la mejor manera de amar a un esposo es respetándolo de maneras que sean significativamente para él, o se centrará totalmente en lo que ella siente que es la clave para un matrimonio feliz, sus sentimientos de mujer, y descartará las necesidades de su esposo considerándolas como anticuadas o arrogantes. Al mismo tiempo, el esposo apreciará la necesidad de amor de su esposa o seguirá ignorando sus sentimientos. Descubrirá que la mejor manera de amar a su esposa es ir más allá de sus críticas y quejas para ver por qué no se está sintiendo amada, o se encogerá atemorizado ante su aparente desprecio y se retirará a refugiarse en sus evasivas. Un creciente número de parejas que se encuentran ante esta encrucijada elige la bifurcación correcta, cuya señal dice amor y respeto. Una esposa, una profesional de firme carácter, nos escribió para contactarnos cómo ella y su esposo estaban usando los conceptos de la conexión entre amor y respeto, y que su ciclo alienante poco a poco se va deteniendo. Escribió: mi esposo podía ver que cuando se retraía, a menudo porque yo era irrespetuosa, yo me sentía abandonada y no amada. Entonces iba a buscarlo con deseos de venganza que harían encoger de miedo a cualquier guerrero, lo cual lo hacía sentir menospreciado y profundamente herido, haciendo que se retrajera aún más. Todo eso del ciclo alienante. Pero él, por primera vez, estuvo dispuesto a admitir que había actuado desamoradamente. Reconoció que era responsable de parte del asunto. Creo que pudo ver que yo era más frágil, aunque me esfuerzo mucho por convencer a todo el mundo de que soy fuerte, incluso a él, y que lo necesito y que deseo su apoyo y fuerza. Le pedí que me perdonara por ser tan irrespetuosa. Hemos estado hablando y las cosas han ido cambiando gradualmente. Estamos estableciendo una comprensión mutua. Ciertos puntos de este capítulo pueden sonar como si estuviera dando una paliza a las esposas por su falta de respeto incondicional hacia sus esposos, pero no es lo que estoy tratando de hacer. Estoy intentando ayudarlas porque sé el papel fundamental del respeto de una esposa para detener el ciclo alienante. Sí, muchos hombres son hasta uno u otro punto unos brutos desamorados, pero pueden cambiar. De hecho, muchos de ellos quieren hacerlo, y la mejor manera de lograr que cambien es tratándolos con respeto incondicional. En nuestras conferencias y en situaciones de aconsejamiento, tratamos constantemente con esposos y esposas que comprenden rápidamente el concepto del ciclo alienante. Ellos desean poder salir lo más pronto posible, pero aún
quedan ciertas reservas. Han estado dando vueltas durante tanto tiempo que se preguntan, ¿funcionará esto realmente? En el capítulo 5 empezaremos a ver algunas respuestas a ciertas preguntas típicas y a dar consejos prácticos para detener el ciclo alienante.